Hola a todos, soy Juan Carlos Cuestas, profesor de Economía en la Universidad Jaume I de Castellón, en España. Bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy me gustaría hablaros de un tema bastante relevante en lo que refiere al comercio internacional, y es el dumping. El dumping se define como una situación por la cual una empresa vende sus productos en un país extranjero a un precio inferior al precio al que lo vende en su propio país. Esto se ve como una situación injusta porque puede obligar a las empresas del país de destino a tener que competir con la empresa extranjera y a tener que rebajar sus precios y por tanto sus ingresos. Esta situación ocurre o puede ocurrir de forma espontánea, en el sentido de que la empresa extranjera no tiene por qué tener un motivo malvado detrás de esta política. Tenemos que tener en cuenta que las empresas tratan de adaptar sus precios y sus políticas a los mercados en los que están vendiendo, y es posible que simplemente el mercado nacional de esta empresa pues le lleve a decidir un precio más alto que en el precio extranjero, simplemente porque oferta y demanda hacen que en el país extranjero los precios sean menores. Os muestro dos gráficas en las que representamos oferta y demanda para dos países, China e India. Supongamos que el mercado en China nos da el precio PC, ¿vale? Si obtenemos el equilibrio entre oferta y demanda, la curva de oferta tiene pendiente positiva, la curva de demanda tiene pendiente negativa, y esto hace que en China el precio sea PC, como comentaba. Si ahora nos vamos a India, observamos que el precio de equilibrio en India es inferior al de China, simplemente porque oferta y demanda establece que el precio de equilibrio es inferior. Si una empresa china vende un producto chino en India al precio establecido en India, estaría cometiendo dumping. Y estaría cometiendo dumping porque, como observáis, el precio en China es superior al precio en India. De nuevo, no es que la empresa lo esté haciendo para quedarse con todo el mercado de India, pero puede ser el caso. Una empresa puede decidir poner los precios muy bajos en el mercado extranjero para simplemente acaparar toda la demanda, expulsar a la competencia y, una vez ganado el mercado, subir los precios. Aquí sería cuando estaríamos hablando de una situación realmente injusta, porque esta empresa está jugando a aprovechar la situación. Si las empresas del país de destino, en este caso India, denuncian a la empresa china ante las autoridades indias y se prueba que hay una situación de dumping, de discriminación de precios, de manera que en China el precio del producto es superior al precio del producto en India, entonces las autoridades chinas podrían imponer una multa a la empresa china si esta empresa está establecida o residente en India, y si no, pues simplemente podrían establecer un arancel sobre los productos de esta compañía. También se ve como algo negativo o algo bastante malo cuando las empresas incluso hacen llevan a cabo este tipo de políticas y ponen los precios tan bajos que ni siquiera llegan a cubrir costes. Esta situación es aún más injusta porque supongamos que la empresa china, como tenemos en el ejemplo, es una empresa grande que puede permitirse durante una temporada, durante un tiempo, tener pérdidas en el mercado indio. Si con esto hace que las empresas indias sean expulsadas del mercado porque no se pueden permitir competir con esta empresa india, bueno, pues en este caso la empresa china está actuando de forma injusta. Muy bien, esto se puede explicar de muchas otras maneras. También puede tener que ver con el número de empresas, puede tener que ver con el hecho de que la empresa china, por ejemplo, tenga una situación de monopolio o cerca del monopolio, una situación de competencia imperfecta en China, mientras que en India existe un mercado más cercano a la competencia perfecta. En cualquier caso, espero que os haya quedado claro que el dumping implica una situación en la que una empresa vende sus productos a un precio más bajo en un mercado extranjero de lo que lo vende en su propio país. Muchas gracias por ver el vídeo. Como siempre, os pediría que le dierais al botoncito de like, que suscribáis al canal,
apoyéis esta iniciativa altruista, como sabéis, y que compartáis también el vídeo. Muchas gracias y nos vemos pronto. Saludos.